No sé cómo empezar a contar esto. Tengo 60 años, me llamo Amalia, y creí que a mi edad ya lo había visto todo, que el corazón se volvía más sereno, más sabio. Pensé que la vida ya no podía darme esos golpes que te quitan el aire. Qué equivocada estaba. El golpe más duro no vino de un enemigo ni de un extraño. Vino de mi propia sangre, en mi propia casa, en una tarde de domingo que se suponía era de celebración. Estábamos todos reunidos para el cumpleaños de mi hijo, Elian. La mesa estaba puesta. El sol entraba por la ventana y yo sostenía a mi nieta Liora, de 4 años, sobre mis rodillas. Era el centro de mi universo. Ella se acurrucó contra mi pecho, con ese olor a galletas y jabón de bebé, y me susurró al oído, con esa vocecita que apenas era un soplo de aire: «Abuela, ¿ya miraste debajo de la mesa?». Yo sonreí, pensando que era un juego. Pensé que quizás había escondido su muñeca o que el perro, Bruno, se había robado una servilleta. Me incliné, todavía sonriendo, lista para seguirle el juego. Pero lo que vi no fue un juguete. Lo que vi me heló la sangre y me hizo temblar de una forma que nunca antes había sentido. Debajo de esa mesa, donde todos compartíamos el pan, estaba la prueba de la mentira más dolorosa que jamás me habían contado. Dejadme que os ponga en contexto. Soy viuda desde hace casi 10 años. Mi esposo Mateo fue el amor de mi vida, un hombre bueno, trabajador, que me dejó una casa bonita y una pensión decente. No soy rica, pero vivo sin apuros. Mi único hijo, Elian, siempre fue mi orgullo. Lo crié sola, prácticamente, porque Mateo trabajaba mucho, y siempre quise darle todo lo que yo no tuve. Elian es un hombre inteligente, encantador, o al menos eso creía yo. Se casó hace 6 años con Iris, una mujer que, siendo sincera, nunca me terminó de convencer. No era antipática, no abiertamente, pero siempre la sentí fría, distante, como si calculara cada sonrisa. Pero era la mujer que mi hijo amaba, y cuando llegó Liora, mi nieta, todo lo demás dejó de importar. Esa niña se convirtió en mi aire. Por ella, por verla crecer, yo era capaz de tragarme cualquier incomodidad con mi nuera. Mi relación con Elian siempre había sido cercana, o eso pensaba yo. Hablábamos todos los días. Desde que enviudé, él se hizo cargo de mis finanzas. «Mamá, déjame ayudarte con eso. Tú no entiendes de bancos, de inversiones. Yo me encargo», me dijo un día. Y yo le di acceso a todo, ciegamente. ¿Cómo no iba a confiar en mi único hijo? Él era mi pilar. Me visitaban cada domingo. Yo cocinaba su plato favorito, ese estofado que le hacía desde niño. Iris siempre traía el postre, comprado, claro, porque ella nunca tenía tiempo de cocinar. Y yo me sentaba a jugar con Liora mientras ellos hablaban de sus cosas, de su trabajo, de sus planes de mudarse a una casa más grande. Yo me sentía parte de sus vidas, me sentía útil, querida, me sentía la abuela y la madre más afortunada del mundo. Pero había cosas pequeñas, detalles que en ese momento ignoré, como avispones que zumbaban lejos y que yo no quería escuchar. A veces, cuando llamaba a Elian, respondía Iris con voz cortante, diciéndome que estaba ocupado en una reunión. Otras veces, notaba que Iris usaba ropa o bolsos que parecían muy caros para el sueldo que yo sabía que tenían, pero Elian me decía que su trabajo iba de maravilla, que había conseguido bonos importantes. Yo me alegraba por ellos. Si mi hijo prosperaba, yo era feliz. Incluso les había dado dinero varias veces. «Es para la entrada de la casa nueva, mamá. Te lo devolveremos en cuanto vendamos el apartamento», me decía Elian. Y yo firmaba el cheque sin dudar. Era mi hijo, era mi familia. Ese domingo, el del cumpleaños de Elian, la casa estaba llena de globos. Yo había pasado 2 días cocinando. Iris llegó tarde, como siempre, con Liora de la mano. La niña corrió a mis brazos.
Abuela, abuela, te extrañé. La abracé tan fuerte que casi le sacó el aire. Iris me saludó con 2 besos al aire, dejando el olor de un perfume caro que no reconocí. Elian me dio un abrazo rápido. Mamá, qué bien huele todo. Estás espectacular. Yo me reí. Siempre sabía qué decir. Nos sentamos a la mesa. La conversación era ligera. Hablaban de unas vacaciones que querían tomar, de un resort en la playa. Yo los escuchaba, feliz de verlos tan ilusionados. Elian levantó su copa para brindar. Por ti, mamá, por ser la mejor madre y la mejor abuela del mundo. Sentí que el corazón se me hinchaba de orgullo. Qué tonta fui, qué ciega. Estaba sirviendo la segunda ración de estofado cuando Liora se subió a mis rodillas. Empezó a jugar con mi collar y entonces fue cuando se inclinó y me dijo esa frase al oído. Abuela, ¿ya miraste debajo de la mesa? Su voz era inocente, pero había algo en su mirada, una seriedad que no era propia de sus 4 años. Yo le respondí en voz baja. ¿Qué hay debajo, mi amor? ¿Escondiste un tesoro? Ella negó con la cabeza. Es el teléfono de mami. Está prendido. Yo fruncí el ceño, sin entender. Iris estaba sentada frente a mí, hablando animadamente con Elian sobre la decoración de la supuesta casa nueva. No tenía su teléfono en la mano. Miré al suelo, confundida, y entonces lo vi. El teléfono de Iris no estaba en su bolso ni sobre la mesa. Estaba en el suelo, apoyado contra la pata de la silla de Elian con la pantalla encendida. Y no estaba en el menú principal. Estaba abierta una aplicación de mensajería. Y estaba grabando. Me estaba grabando a mí. Me quedé helada. El murmullo de la conversación se convirtió en un zumbido lejano. Sentí un frío que me subía por la espalda. ¿Por qué Iris estaría grabando nuestra conversación de domingo? ¿Por qué lo ocultaría debajo de la mesa, apuntando hacia mí? Elian seguía hablando, riendo, pero su risa ahora sonaba hueca, metálica. Iris lo miró y le guiñó un ojo, una mirada cómplice que no era para mí. En ese instante, todas las piezas pequeñas, todas esas dudas que había barrido bajo la alfombra durante años, empezaron a encajar. El dinero, la frialdad de Iris, las llamadas cortadas, los bolsos caros y ahora un teléfono grabándome en secreto en mi propia casa. El temblor empezó en mis manos. La cuchara del estofado se resbaló de mis dedos y cayó sobre el mantel blanco, manchándolo de rojo oscuro, como si fuera sangre. Si alguna vez te has sentido traicionada, sola o humillada por aquellos que más amabas, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si quieres acompañarme hasta el final, si quieres saber qué hice cuando descubrí la verdad más horrible de mi vida, suscríbete. Es un placer enorme tenerte aquí conmigo. Elian e Iris me miraron fijamente. La mancha roja del estofado se expandía sobre el mantel blanco como una herida abierta. Liora, en mis rodillas, se quedó quieta, sus ojitos yendo de mi cara a la de sus padres. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, denso, como el que precede a una tormenta terrible. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó Elian. Pero su voz, esa voz que yo había arrullado, tenía un filo de nerviosismo que nunca le había oído. Iris ni siquiera parpadeó. Su rostro, siempre controlado, se había convertido en una máscara de mármol. Intentó sonreír, un gesto horrible que no le llegó a los ojos. «Amalia, querida, qué susto. Solo se te cayó la cuchara. Estás temblando. ¿Quieres un vaso de agua?». Quiso levantarse para quitármela, la cuchara, el mantel, la mancha, pero yo no le quité los ojos de encima. Mi voz salió rota, un susurro áspero que apenas reconocí como mío. «El teléfono», dije, señalando debajo de la mesa con una mano que no podía controlar. «¿Por qué está tu teléfono en el suelo, Iris? ¿Por qué me está grabando?». El color desapareció de la cara de Iris. Elian se rió, una risa seca,
forzada. Mamá, ¿qué cosas dices? Estás viendo cosas. Seguramente Iris lo puso ahí para grabar a Liora. Ya sabes cómo es ella con los videos de la niña. Intentó sonar casual, pero yo ya no era la madre orgullosa y ciega de hacía 5 minutos. Era una mujer de 60 años a la que acababan de despertar de un sueño con un cubo de agua helada. Con un movimiento lento, casi doloroso por la rigidez de mi cuerpo, bajé a Liora de mis rodillas. «Ve a tu cuarto de juegos, mi amor», le susurré, dándole un beso en la frente. «La abuela tiene que hablar con mami y papi». Liora, asustada por la tensión, corrió fuera del comedor. En el momento en que desapareció, me incliné y recogí el teléfono del suelo. Iris se abalanzó. «No toques eso, es privado». Su grito fue agudo, desesperado, pero yo ya lo tenía en mi mano. La pantalla seguía encendida, la luz roja de grabación parpadeaba. Y justo debajo, en la pantalla bloqueada, se veía la vista previa de un chat. Un chat entre ella y mi hijo. «Mamá, dámelo. Estás invadiendo nuestra privacidad», dijo Elian, esta vez con un tono más duro, levantándose de su silla. Yo levanté la mirada del teléfono y lo miré a él, a mi hijo, al niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que había aplaudido en sus graduaciones. «Privacidad», repetí yo. «Curioso que hables de privacidad mientras me grabas en secreto en mi propia casa». Desbloqueé el teléfono. No tenía código. Qué descuido o qué arrogancia la suya. Pensar que yo jamás me atrevería. La aplicación de grabación se minimizó y el chat se abrió. Era un grupo que tenían ellos dos. El nombre del grupo era El Proyecto Dorado. Y los mensajes estaban ahí. Una sarta de puñaladas directas a mi corazón. Empecé a leer en voz alta. Mi voz temblaba, pero ganaba fuerza con cada palabra. «Iris, ya le dijiste lo de los fondos de inversión». Elian: «Todavía no. Espera que termine el estofado. Con la barriga llena firma cualquier cosa». Iris: «Asegúrate. Dijo que nos daría el dinero la próxima semana. No podemos esperar más si queremos cerrar lo del viaje». Elian: «Tranquila, amor. La vieja confía en mí ciegamente. Sigue grabando por si acaso. Si vuelve a mencionar que se siente confundida con las cuentas, eso no sirve. Es la prueba perfecta de que ya no está lúcida». Leí esa última palabra y tuve que detenerme. Lúcida. Me estaban grabando para demostrar que estaba perdiendo la cabeza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elian intentó arrebatarme el teléfono. «Mamá, basta. No entiendes el contexto». Lo aparté con una fuerza que no sabía que tenía. «No me toques», grité, y seguí leyendo. «Iris, odio estos domingos. Soportar sus historias repetidas y este estofado grasiento me da náuseas. Pero bueno, todo sea por la herencia. Elian, ya falta poco. Hoy en el brindis casi llora de la emoción. Comiendo de mi mano, te lo dije. Es tan fácil. Un par de halagos y tenemos todo lo que queremos». Iris: «¿Y Liora? La niña la adora. ¿Qué haremos cuando, ya sabes, cuando movamos todo el dinero?» Elian: «Liora se acostumbrará. Los niños olvidan rápido. Lo importante es asegurar nuestro futuro, no el pasado de ella». Leí ese último mensaje y el teléfono se me resbaló de las manos. Cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Miré a Elian. Él ya no intentaba fingir. Su rostro era una mezcla de rabia y frío cálculo. Me miraba como si yo fuera un obstáculo, un mueble viejo que estorbaba en sus planes. Iris, por su parte, se cruzó de brazos, desafiante. «Bueno», dijo fríamente, «ya que lo sabes todo, nos ahorras la actuación». El dolor fue físico. Sentí una presión en el pecho tan intensa que pensé que me estaba dando un infarto. No era solo el dinero. Me importaba un bledo el dinero en ese momento. Era la traición. Era mi hijo, mi Elian, el que me llamaba mamá
mientras planeaba cómo declararme senil para robarme, el que brindaba por mí mientras me llamaba la vieja a mis espaldas. Era mi nieta, Liora, a la que estaban usando como carnada para mantenerme feliz y confiada. El proyecto dorado, susurré. ¿Eso soy yo para ustedes? ¿Un proyecto, una mina de oro? Elian desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Mamá, las cosas son complicadas. Tenemos deudas. Iris, nosotros merecemos una vida mejor de la que tú tuviste. Esa frase fue la última palada de tierra sobre mi ataúd. Una vida mejor, robándome, deseando que pierda la cabeza, llamando grasiento al estofado que te he hecho con todo mi amor desde que tienes uso de razón. Me levanté. Las piernas apenas me sostenían, pero lo hice. Caminé hacia la puerta del comedor. Iris me miró con desprecio. No te hagas la víctima, Amalia. Siempre has sido una mártir, controlándonos con tu dinero y tu comida. Yo la miré, y por primera vez no vi a mi nuera. Vi a una extraña, una depredadora que había entrado en mi casa, pero mi dolor no era por ella. Mi dolor tenía el rostro de mi hijo. Lo miré a él, que seguía callado, con la cabeza gacha. «Coge tus cosas», le dije, con una voz que sonó muerta, vacía. «Coge a tu mujer y sal de mi casa, ahora mismo». Elian levantó la cabeza sorprendido. Quizás esperaba que llorara, que suplicara. «Mamá, no seas dramática. Hablemos. Podemos arreglarlo». Yo negué lentamente con la cabeza. «No hay nada que hablar, Elian. El hombre que se sienta a mi mesa y brinda por mí mientras planea cómo destruirme, ese no es mi hijo. Mi hijo murió hoy». Fueron a buscar a Liora. La niña lloraba. No entendía por qué se iban tan deprisa. «Abuela, no me quiero ir, quiero postre». Iris la agarró del brazo con brusquedad. «Camina, Liora, nos vamos. La abuela está indispuesta». Liora me extendió sus bracitos, llorando mi nombre. «Abuela, abuela». Y yo me quedé allí, parada en el quicio de la puerta, incapaz de moverme, viendo cómo se llevaban el último trozo de mi corazón. Iris me lanzó una última mirada de odio. Elian ni siquiera me miró a la cara. Salieron. La puerta principal se cerró con un golpe seco que retumbó en toda la casa. Y entonces caí. Me deslicé por la pared hasta el suelo del pasillo. El silencio de la casa era ensordecedor. El olor del estofado se había vuelto rancio. Los globos del cumpleaños de mi hijo parecían una burla macabra. Estaba sola. Me habían quitado todo. No solo mi dinero, no solo mi confianza. Me habían arrancado el alma. Y en ese momento, en el suelo de mi casa vacía, sentí que Amalia, la madre y la abuela feliz, había dejado de existir. No sé cuántas horas pasé en el suelo del pasillo. El sol de la tarde empezó a bajar, y la luz cálida que antes iluminaba mi comedor feliz ahora proyectaba sombras largas y frías que se arrastraban por la casa como fantasmas. El olor del estofado se había enfriado, volviéndose agrio. Los globos de colores, que yo misma había inflado esa mañana con tanta ilusión, ahora colgaban tristemente, perdiendo aire, como mi propia vida. Me levanté. Mis rodillas tronaron. Tenía 60 años y me sentía de 100. Cada paso hacia el comedor era un esfuerzo. La mesa era un campo de batalla después de la guerra. Platos a medio comer, copas volcadas y en el centro, la mancha roja del estofado sobre mi mantel blanco, mirándome como un ojo acusador. Recogí el teléfono de Iris, que seguía sobre la mesa, mudo. Era una caja negra que contenía toda la podredumbre. Lo sostuve en mi mano. Era pesado, como una piedra. Lo apagué. Y entonces me senté en mi silla, en la cabecera de la mesa vacía, y lloré. No lloré como se llora por una pérdida, con sollozos ruidosos y lágrimas calientes. Lloré en silencio, lágrimas frías que se deslizaban por mis mejillas y caían sobre mis manos, sobre el mantel manchado. Era un llanto de vergüenza.
¿Cómo pude ser tan estúpida, tan ciega? Rebobiné cada domingo en mi cabeza. Cada vez que Elian me decía, mamá, estás espectacular. Cada vez que Iris me traía un postre comprado y yo le sonreía, agradecida por el gesto, sin darme cuenta de que en su mente me estaba despreciando. Recordé cada cheque que firmé. Es para la entrada, mamá. Es para la Universidad de Liora, mamá. Hay que empezar a ahorrar. Dinero. Mi dinero. El dinero que Mateo y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo duro. Y yo se lo había entregado todo, en bandeja de plata, a mi único hijo, que me llamaba la vieja, y planeaba cómo declararme senil. La palabra lúcida retumbaba en mi cabeza. Querían quitarme mi propia mente, no solo mi dinero, querían borrarme. Los días siguientes fueron una niebla. Descolgué el teléfono fijo. No quería hablar con nadie. Mis amigas me llamaban para saber cómo había ido el cumpleaños. Dejaba que sonara hasta que saltaba el contestador. ¿Qué les iba a decir? Que mi hijo era un monstruo, que mi nuera me odiaba, que toda mi vida era una farsa que yo misma había ayudado a construir. La vergüenza era un manto pesado que me cubría día y noche. Apenas comía. Abría la nevera, veía los restos del estofado y me daban arcadas. Lo tiré todo a la basura. Limpié la cocina mecánicamente. Fregué los platos de la traición, pero dejé el mantel manchado sobre la mesa. No podía quitarlo. Era un recordatorio de mi estupidez. La casa, antes mi refugio, se convirtió en mi prisión. El silencio era total, absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Y en ese silencio, lo que más dolía era la ausencia de Liora. Extrañaba su risa, extrañaba sus piececitos corriendo por el pasillo, sus manos pegajosas pidiéndome galletas. Iba a su cuarto de juegos, el que yo le tenía preparado en casa, y me sentaba en el suelo. Sus dibujos seguían pegados en la pared. Había uno de nosotras dos, tomado de la mano, bajo un sol amarillo brillante. Abuela y Lío, ponía, con letras torcidas. Acaricié el papel. ¿Qué le estarían diciendo de mí? Seguramente Iris le estaría envenenando la mente. La abuela está enferma. La abuela no nos quiere ver. Y Elian lo permitiría. Elian, que había dicho, Liora se acostumbrará. Los niños olvidan rápido. Esa frase era quizás la más cruel de todas. No solo me robaban mi dinero, me estaban robando el amor de mi nieta. Me estaban borrando de su vida. Sentí un vacío tan profundo, tan oscuro, que por un momento pensé que sería más fácil simplemente dejarme ir, cerrar los ojos y no despertar. Pasó casi una semana. Yo era una sombra vagando por mi propia casa. Una mañana me senté a la mesa del comedor. El mantel seguía allí, la mancha ya seca, de un color marrón oscuro. El sol entraba por la ventana, igual que el domingo de la traición. Y entonces, en medio de esa absoluta desolación, un pensamiento claro, nítido, cortó la niebla de mi dolor. Liora. Liora no me había traicionado. Liora, con sus 4 años, había sido la única valiente. Ella me había susurrado la verdad. Abuela, ¿ya miraste debajo de la mesa? Ella no lo hizo con maldad. Lo hizo con la inocencia de quien no entiende por qué el teléfono de mamá está escondido y grabando a la abuela. Ella me había dado el arma para defenderme. Y yo me estaba quedando aquí, llorando como una vieja tonta, sintiendo lástima de mí misma, mientras ellos seguían adelante con sus planes, gastando mi dinero y robándome a mi nieta. De repente, el dolor no desapareció, pero cambió de forma, se solidificó. Dejó de ser agua que me ahogaba y se convirtió en hielo, afilado y duro, dentro de mi pecho. La vergüenza dio paso a una rabia fría, una rabia que no había sentido nunca. Me miré las manos, temblorosas, apoyadas sobre la mancha seca. Ya no temblaban de miedo, temblaban de determinación. No me iba a dejar hundir, no le iba a dar a Iris el placer de verme destruida.
y no iba a permitir que Elian me borrara. Me lo habían quitado todo, sí, pero se habían olvidado de una cosa. Me habían dejado la verdad. Y me habían dejado el teléfono de Iris, que yo había guardado en un cajón. Me levanté de la mesa. Fui al cajón de la cómoda del pasillo, donde había guardado el teléfono de Iris. Lo saqué. Estaba frío al tacto. Durante una semana me había negado a mirarlo, como si contuviera una maldición, y la contenía, pero ahora me daba cuenta de que también contenía la verdad, mi verdad, y mi única arma. Me senté de nuevo en el comedor, esta vez con la espalda recta. Conecté el cargador y el teléfono cobró vida. La pantalla se iluminó, mostrando una foto de Iris y Elian en esa playa de la que tanto hablaban. Se veían felices, bronceados, riendo a la cámara, como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. La bilis me subió por la garganta. ¿Era mi dinero el que pagaba esas sonrisas? ¿Era la destrucción de mi vida el precio de su felicidad? Respiré hondo. Ya no había tiempo para el dolor. Ahora era el tiempo de la claridad. Abrí ese chat, el proyecto dorado. Lo que había leído en voz alta el domingo era solo la punta del iceberg. Había meses de mensajes. Deslicé el dedo hacia arriba, retrocediendo en el tiempo. Vi cómo la idea había nacido. Empezó como una queja de Iris sobre mí. Tu madre me saca de quicio, siempre preguntando, siempre metiéndose. Y Elian, en lugar de defenderme, le seguía la corriente. Paciencia, amor, recuerda el premio. Luego, las bromas se convirtieron en un plan. Hablaban de mis despistes. Hoy olvidó dónde dejó las llaves, escribió Elian. Apunta la fecha, todo sirve. Iris respondía, perfecto. Yo la grabaré la próxima vez que repita una historia. Podemos editarlo todo junto. Me estaban casando, Amalia. Me estaban casando en mi propia casa y yo, como una tonta, les servía estofado mientras ellos afilaban los cuchillos. Pero el chat no era lo peor. Fui a sus correos electrónicos. Estaban sincronizados en el teléfono. Y allí lo encontré. Elian no solo estaba hablando con Iris, estaba en correspondencia con un abogado, un tal doctor Salinas. El asunto de los correos era poder notarial y tutela Amalia R. Mi corazón dio un vuelco. Leí. Elian había iniciado formalmente un proceso para obtener mi tutela, alegando deterioro cognitivo temprano. Había adjuntado pruebas. Eran notas de las grabaciones de Iris, episodios de confusión, pérdida de memoria a corto plazo, incapacidad para gestionar sus propias finanzas, mis finanzas, las que él mismo me había quitado con la excusa de ayudarme. Había falsificado mi firma en un documento que le daba acceso a mi historial médico. Estaba buscando un médico cómplice que firmara una evaluación. Estaban a punto, quizás a semanas, de declararme legalmente incapaz, de encerrarme en mi propia casa, o peor, en un asilo mientras ellos liquidaban mis propiedades. Me faltó el aire. Esto era mucho más grande que unas vacaciones caras. Esto era mi vida, mi libertad, mi dignidad. Pero la revelación más asquerosa, la que me rompió en 1000 pedazos y luego me reconstruyó en algo duro como el acero, estaba en la galería de fotos. Había una carpeta oculta. Se llamaba Material Abuela. La abrí y allí estaban decenas de videoclips cortos. Yo en mi cocina, buscando una especia y olvidando dónde la había puesto. Yo en el jardín contando la misma anécdota sobre Mateo 2 veces. Yo cabeceando en el sofá después de comer. Videos editados maliciosamente, sacados de contexto, para hacerme parecer una anciana senil. Y entonces vi otra subcarpeta. El nombre era Liora Ensayo. Mi sangre se congeló. Le di al play. Era Liora, mi nieta, sentada en el sofá de su casa. La voz de Iris se oía detrás de la cámara, fría,
directiva. Repite conmigo, Liora. Abuela, me pones triste cuando te olvidas de mi nombre. Liora, con su vocecita de 4 años, fruncía el ceño. Pero abuela nunca olvida mi nombre, mami. La voz de Iris se endurecía. No importa, tú dilo. Es un juego. Di, abuela, papi está muy preocupado porque estás enferma. La niña empezaba a llorar. No quiero, mami. La abuela no está enferma. Quiero ver a la abuela. El video se cortaba bruscamente. Había otro y otro. Estaban adoctrinando a mi nieta. Estaban usando su inocencia para construir su caso contra mí. La estaban torturando psicológicamente para que traicionara a la única persona, además de ella misma, que era inocente en toda esta historia. En ese momento la tristeza se evaporó, se fue, se disolvió y en su lugar nació algo que nunca había albergado en mi corazón de 60 años. Un odio puro, frío y cristalino. Cerré el teléfono. Me levanté y fui a mi viejo estudio, donde Mateo guardaba sus cosas. Abrí su escritorio y saqué mi computadora portátil, la que apenas usaba. Compré un cable y durante las siguientes 48 horas no hice otra cosa. Transferí cada mensaje, cada correo electrónico, cada foto y cada video asqueroso de ese teléfono a mi computadora. Hice 3 copias de seguridad en discos duros externos. Los etiqueté y guardé 2 de ellos en la caja fuerte de Mateo, detrás del cuadro de nuestra boda. Y el tercero lo metí en un sobre acolchado. Aprendí a usar programas para recuperar archivos borrados. Encontré facturas de hoteles de lujo, pagadas con transferencias que salían de mis cuentas de ahorros. Encontré el borrador de la venta de mi casa. De mi casa, la que Mateo construyó con sus manos. La iban a vender en cuanto tuvieran mi tutela. Cuando terminé, 2 días después, yo ya no era Amalia, la viuda temblorosa. Me dolían los ojos, la espalda, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Ellos me creían destrozada, me imaginaban llorando en un rincón, incapaz de funcionar. Perfecto. Dejaría que lo siguieran creyendo. Cogí el teléfono de Iris, limpié mis huellas dactilares y lo guardé en una bolsa. Ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a ser una venganza ruidosa. No iba a gritarles ni a insultarlos. Eso era lo que ellos hacían. Yo iba a buscar hacer algo mucho peor. Iba a usar su propio plan, su proyecto dorado, en su contra. Iba a usar la verdad y lo iba a hacer con la misma frialdad y el mismo cálculo con el que ellos habían planeado mi destrucción. Si esta historia está tocando tu corazón, gracias por quedarte conmigo. A veces, todo lo que necesitamos es recordar que aún estamos a tiempo de empezar de nuevo, incluso cuando sentimos que lo hemos perdido todo. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si quieres seguir conmigo para ver cómo empieza la justicia, suscríbete. Es un placer enorme tenerte aquí. Lo primero que hice, después de hacer las copias y guardar las pruebas, no fue llamar a un abogado. Fue ir al baño y mirarme al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era un desastre. Tenía los ojos hinchados de llorar, el pelo gris revuelto y la bata de casa manchada. Esa era la mujer que ellos querían ver. Esa era la vieja, la mujer confundida y rota que estaban construyendo. Me dio asco, pero no por mi aspecto, sino por lo cerca que estuve de convertirme en esa caricatura. Así que abrí el grifo del agua caliente y me di la ducha más larga de mi vida. Sentí cómo el agua se llevaba la suciedad de la última semana, el olor del estofado rancio, el tacto de la traición. Me lavé el pelo, me puse mi mejor vestido, uno azul marino que Mateo decía que hacía juego con mis ojos. Me puse los pendientes de perlas que me regaló en nuestro aniversario de bodas. Me maquillé ligeramente. Cuando terminé, me miré de nuevo al espejo. Ya no estaba la víctima, estaba Amalia,
y Amalia estaba lista. Mi primer destino fue el banco, el de toda la vida. No cogí el coche, caminé. Necesitaba sentir el aire en la cara, sentir la calle bajo mis pies, recordarme a mí misma que yo todavía era dueña de mis pasos. Entré en la sucursal y el aire acondicionado me golpeó. Pedí hablar con el señor Ramiro, el gerente, un hombre que conocía a Mateo desde hacía 30 años. Me hizo pasar a su despacho. ¿Amalia? Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Viene a revisar los fondos de Elian? Se me revolvió el estómago. Vengo a salvarlos, Ramiro, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Su sonrisa se borró. No entiendo. Me senté frente a él. Ramiro, necesito que inmediatamente, en este preciso segundo, bloquee todas mis cuentas. Todas. Quiero cambiar cada clave de acceso, cancelar cualquier autorización de terceros y revocar cualquier poder que le haya firmado a mi hijo. Elian. Ramiro palideció. Amalia, ¿ha pasado algo? ¿Elian está bien? Yo negué con la cabeza. No, Ramiro, Elian no está bien. Y yo estoy siendo víctima de un fraude orquestado por mi propio hijo y mi nuera. Vi la duda en sus ojos. Él conocía a Elian desde niño. ¿Estás segura, Amalia? A veces las cosas... Lo corté en seco, pero sin levantar la voz. Ramiro, me están grabando en secreto para intentar declararme senil. Están usando mis cuentas para financiar lujos mientras planean venderme la casa sin mi permiso. No te pido que me creas a mí. Te pido que protejas el dinero de tu cliente, que soy yo. O lo haces ahora, o llamo a la policía y te hago responsable de la negligencia. Mi voz no tembló. El miedo en sus ojos fue reemplazado por profesionalismo. Cogió el teléfono. Bloqueé todas las cuentas de Amalia R. Cambio de claves total. Acceso denegado a Elian M. ahora. Oí el tecleo frenético al otro lado. En 5 minutos la primera hemorragia estaba contenida. Salí del banco con menos dinero, porque había sacado una buena cantidad en efectivo, pero sintiéndome más rica que nunca. Mi segunda parada fue más difícil. Necesitaba una abogada, pero no cualquiera. Busqué en internet abogados especialistas en abuso financiero a la tercera edad. Encontré un nombre, doctora Sofía Navarro. Su foto mostraba a una mujer de unos 50 años, con una mirada inteligente y sin tonterías. Fui a su despacho esa misma tarde. Pagué la consulta con el efectivo que acababa de sacar. Me senté en su oficina, que olía a libros y a café fuerte. Ella me miró. Cuénteme, Amalia, ¿qué la trae por aquí? Saqué el sobre acolchado donde llevaba la primera copia del disco duro. Lo puse sobre su mesa de caoba. Doctora, empecé. Mi hijo, Elian, y mi nuera, Iris, tienen un plan. Lo llaman el Proyecto Dorado y consiste en robarme hasta el último céntimo, declararme incapacitada legalmente y quitarme a mi nieta. Durante la siguiente hora, hablé sin llorar. Le conté lo del susurro de Liora, lo del teléfono bajo la mesa, lo del chat, los correos al doctor Salinas, las grabaciones mías buscando cosas en la cocina y finalmente le conté lo peor. Le conté los videos de Liora, los ensayos, cuando describí a mi nieta llorando mientras Iris la forzaba a decir que yo estaba enferma. La doctora Navarro, esa mujer de hierro, cerró los ojos un segundo. Cuando terminé hubo un silencio. Ella abrió el disco duro en su computadora, vio los archivos, vio un par de videos. Su cara se endureció hasta convertirse en piedra. Amalia, dijo, cerrando la portátil. Esto que tiene usted aquí es dinamita. Esto no es un simple drama familiar, es un caso penal. Abuso psicológico a una menor, tentativa de fraude, falsificación de firmas, coacción. Me explicó el plan. No íbamos a esperar a que ellos movieran ficha. Íbamos a atacar primero. Lo primero es la seguridad de Liora, dijo ella.
Y yo asentí, con el corazón en un puño. Usaremos esos videos para solicitar una evaluación de bienestar infantil de emergencia. Alegaremos que la madre, Iris, está infligiendo un daño psicológico severo a la niña. Mi primer instinto fue proteger a Elian, pero la abogada me detuvo. Tu hijo es cómplice de ese abuso, Amalia. No lo olvides. Luego, preparó una orden de alejamiento contra ambos. No podrán acercarse ni a ti ni a tu casa. Y voy a contactar a ese tal doctor Salinas. Le voy a hacer una visita que no va a olvidar. Jugar con la capacidad legal de una persona mayor es un delito muy serio. Pero yo tenía un plan mejor. O, mejor dicho, una adición a su plan. Doctora, le dije, ellos aún no saben que yo lo sé todo. Solo saben que los eché de casa. Y van a darse cuenta del bloqueo de las cuentas muy pronto. Van a llamar. Van a venir. La abogada entendió al instante. Quieren que parezcas senil. Juega ese papel, Amalia. Juega el mejor papel de tu vida. Volví a casa. El sol se estaba poniendo. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de muerte. Era un silencio de espera. Preparé una cafetera. Me senté en el comedor, junto a la mancha seca del mantel, y esperé. No tardó mucho. 2 días después sonó el teléfono fijo. Era Elian. Dejé que sonara 4 o 5 veces. Descolgué. Puse mi voz más temblorosa, más frágil. ¿Sí? ¿Hola? Mamá, mamá, soy yo. ¿Estás bien? Su voz sonaba desesperada, pero no por mí, por el dinero. Elian, hijo, qué bueno que llamas, no me he sentido bien. Mamá, ¿qué hiciste? Fui a pagar la tarjeta y no pasa. Dice que las cuentas están bloqueadas. ¿Tocaste algo en el banco? ¿Hablaste con alguien? Yo empecé a llorar. Lágrimas falsas, pero que sonaban tan reales, cargadas de toda la angustia que sí había sentido. No sé, hijo, creo que perdí la tarjeta, llamé para anularla, pero la mujer del banco me hizo muchas preguntas. Me confundí, Elian. No entiendo nada de números. Tienen que ayudarme, no sé qué hice. ¿Estás enojado conmigo? Hubo un silencio al otro lado. Pude oír a Iris susurrando de fondo. Te lo dije. Está completamente perdida. Es perfecto. Elian volvió al teléfono. Su voz ahora era melosa, falsamente tranquilizadora. No, no, mamá. Tranquila, no llores. No estoy enojado. Solo estoy preocupado por ti. Hiciste un lío. Pero no te preocupes, nosotros lo arreglamos. Vamos para allá ahora mismo. No abras a nadie, no toques nada. ¿De acuerdo? Vamos a cuidarte. Gracias, hijo, susurré. Gracias, los espero. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. Me serví una taza de café. Vengan, dije en voz alta al silencio del comedor. Vengan a la trampa, la vieja los está esperando. No tuve que esperar mucho. Unos 20 minutos después de colgar el teléfono, su coche frenó bruscamente frente a mi casa. Oí el portazo de Iris, siempre tan delicada. Elian tardó un segundo más. Sonó el timbre, no una vez, sino varias, con esa impaciencia que yo ahora reconocía como desesperación. Respiré hondo. El café seguía caliente a mi lado, en la mesa del comedor, junto a la mancha seca. Fui hacia la puerta. Por la mirilla los vi. El rostro de Iris era una máscara de impaciencia y desprecio. Elian se pasaba la mano por el pelo, intentando componer una cara de preocupación filial. Abrí la puerta. Puse mi cara de vieja confundida. Hijo, Iris, qué bueno que llegaron. Estaba tan asustada, dije, dejando que mi voz temblara. Me hice a un lado para dejarlos pasar. Iris entró sin mirarme, sus tacones golpeando mi suelo de madera como martillos. Su mirada recorrió el salón, buscando qué más estaba fuera de lugar. ¿Dónde están los papeles del banco, Amalia? ¿Qué fue lo que firmaste? Su voz era cortante. Elian la detuvo con un gesto. Cariño, por favor, mamá está nerviosa. Se volvió hacia mí y me cogió de los hombros. Su tacto, que antes me reconfortaba, ahora me quemaba la piel. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme con asco. Mamá, mírame,
Tranquila, estamos aquí. Solo dinos qué pasó en el banco. Los guié al comedor. Sentémonos, les sirvo un café. No queremos café, espetó Iris, sentándose en la silla de siempre. Vio la mancha en el mantel y arrugó la nariz. Por Dios, Amalia, todavía no has lavado esto. ¡Qué asco! Yo solo bajé la mirada, como si estuviera avergonzada. No he tenido fuerzas, Iris. Me siento tan confundida desde el domingo. Elian se sentó frente a mí, sacó de su maletín una carpeta, la abrió y deslizó unos papeles sobre la mesa, con cuidado de no tocar la mancha. Mamá, mira, no pasa nada. El banco se confundió y tú también, pero para que esto no vuelva a pasar, para que ya no tengas que preocuparte por nada de esto, necesito que firmes aquí. Me pasó un bolígrafo. Miré los papeles. Estaba todo allí. El poder notarial absoluto, la cesión de derechos, la solicitud de tutela voluntaria por incapacidad sobrevenida. Lo tenían todo preparado. Solo necesitaban mi firma, la firma de la vieja confundida. Es que empecé fingiendo dudar. No sé si debería... Mateo siempre me dijo que no firmara nada sin... Iris perdió la paciencia. Oh, por el amor de Dios, vas a sacar a tu marido muerto ahora. Firma de una vez, Amalia. Elian está intentando ayudarte. O firmas, o la próxima vez te encontraremos perdida en la calle, y entonces te firmará un juez. Elian la miró, fingiendo reproche. Iris, por favor, mamá, no le hagas caso. Está nerviosa, es por tu bien, para protegerte. Levanté la vista de los papeles. El bolígrafo estaba en mi mano, pero no lo moví. Miré a Iris, luego miré a Elian, a mi hijo. Sus ojos ansiosos no miraban mi cara, miraban mi mano, esperando que firmara. Proteger, como cuando me grababan debajo de la mesa para demostrar que no estaba lúcida. El silencio que cayó en el comedor fue tan absoluto que pude oír el zumbido de la nevera en la cocina. La sonrisa falsa de Elian se congeló. Iris se quedó petrificada. ¿Qué dijiste?, balbuceó Elian. Creo que estás oyendo cosas, mamá. Yo negué lentamente. Mi voz, cuando salió, ya no era temblorosa. Era clara, fría y resonaba en la habitación. No, Elian, ya no oigo cosas. Ahora lo veo todo, lo veo muy claro. O debería decir, lo leo todo. La cara de Iris cambió del desprecio al pánico puro. Se abalanzó sobre la mesa. Mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono, vieja bruja? ¡Dámelo! Yo me eché hacia atrás con calma. Lo tengo guardado. Qué descuido, Iris. Dejarte tu diario de maldades en la casa de la víctima. ¿Sabes lo que más me gustó? El nombre. El Proyecto Dorado. Suena tan elegante para algo tan sucio. Elian se puso blanco como el papel. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Mamá, no sabes lo que dices. Estás delirando. Dame esos papeles, Iris, nos vamos. Intentó coger los papeles de la tutela, pero yo puse mi mano encima. No tan rápido. Mamá, mamá, por favor, suplicó, su voz ahora aguda por el terror. No es lo que parece. Teníamos deudas. Iris me metió estas ideas en la cabeza. Yo te quiero, mamá, te lo juro, perdóname. Iris lo miró con odio. Eres un cobarde, un mentiroso. Fue idea tuya usar a Liora. Se miraron el uno al otro como dos ratas atrapadas empezando a morderse. Yo los dejé. Los dejé que sacaran toda la basura que llevaban dentro. «Tú querías la casa», gritó él. «Tú dijiste que odiabas el estofado grasiento de mi madre», gritó ella. Yo me levanté. «Basta». Los dos se callaron, jadeando. Los miré y ya no sentía dolor, ni siquiera rabia. Solo sentía una profunda, helada lástima y asco. «Tú», le dije a Iris, «eres veneno, pero el veneno solo mata si te lo bebes. Y yo ya no». Luego me volví hacia Elian. Él estaba llorando, pero eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. «Y tú, Elian, eres mi mayor decepción. Te di la vida, te di mi confianza ciega,
y tú la usaste para intentar enterrarme viva. Querías declararme senil. No, mamá, fue un error. Hablemos, sollozó intentando acercarse. Yo levanté una mano. No me toques. En ese preciso instante sonó el timbre. Una vez, claramente. Elian e Iris se sobresaltaron. Estaba esperando visita, dije con calma. Fui a la puerta principal. Elian me siguió. ¿A quién llamaste? ¿A la policía? Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo, el padre de tu nieta. Abrí la puerta. Allí estaba la doctora Sofía Navarro, mi abogada, con su maletín de cuero, y a su lado 2 mujeres con rostro serio y carpetas en la mano. Buenas tardes, Amalia, dijo la doctora Navarro. Buenas tardes, doctora. Pasen. Mi hijo y mi nuera ya están aquí. Entraron al comedor. El rostro de Iris se descompuso. Elian retrocedió. Doctora Navarro, continué, con voz firme. Estos son Elian e Iris. ¿Y estos? Dije, señalando los papeles sobre la mesa. Son los documentos de tutela que intentaban hacerme firmar esta tarde, aprovechando mi supuesta confusión. La doctora Navarro asintió. Señor Elian, señora Iris, mi nombre es Sofía Navarro y represento legalmente a su madre. Estas señoras, dijo señalando a las otras 2, son de servicios sociales de protección al menor. Tienen una orden judicial de emergencia para evaluar la seguridad de su hija, Liora. Iris soltó un grito ahogado. Basada, continuó la abogada, en múltiples archivos de video que demuestran abuso psicológico y coacción. Los videos que usted misma grabó, Iris, los ensayos. «No pueden quitarme a mi hija», gritó Iris fuera de sí. «Es mentira. La vieja está loca, se lo inventa todo». Una de las trabajadoras sociales la miró con frialdad. «Señora, hemos visto los videos y los veremos de nuevo con un juez. Por ahora, Liora quedará bajo custodia temporal de su abuela». Esa fue la parte que la doctora Navarro y yo habíamos preparado. La bomba final. Elian se desplomó en la silla, sosteniéndose la cabeza. «Y para ustedes 2», dijo la abogada, sacando otros papeles de su maletín. «Esta es una orden de alejamiento. Tienen que abandonar esta propiedad inmediatamente. No pueden acercarse a menos de 300 metros de Amalia. Y se ha iniciado una investigación penal por fraude, falsificación y tentativa de coacción. Ah, y doctor Salinas ya no es abogado. Está siendo investigado». Elian levantó la mirada, sus ojos rojos, completamente derrotado. Me miró a mí. «Mamá», susurró. Era una súplica. Yo solo negué con la cabeza. «Coge tus cosas, Elian, y sal de mi casa». Verlo salir de mi casa fue como ver un barco hundiéndose en la distancia. Las trabajadoras sociales y la doctora Navarro fueron amables, profesionales, pero firmes. Me explicaron los siguientes pasos. Habría audiencias, evaluaciones. Iris y Elian tendrían derecho a defensa. Pero mi abogada me puso una mano en el hombro. «Amalia, los videos son irrefutables. El intento de fraude con los papeles de tutela lo sella todo. Concéntrate en Liora. Nosotros nos encargamos del resto». Cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio que nunca antes había experimentado. No era el silencio de la soledad, ni el silencio del abandono. Era el silencio del final de la tormenta. Fui al comedor, cogí los papeles de la tutela que habían traído, los rompí en 1000 pedazos y los tiré a la basura, encima de los restos rotos del estofado de aquel domingo. Luego, por primera vez en más de una semana, recogí el mantel manchado de la mesa. Lo hice un bollo y lo metí en una bolsa de basura. Lo saqué fuera. Esa noche dormí en paz por primera vez en años. No por felicidad, no por una sensación de victoria, sino por descanso del alma. La guerra, al menos la que se libraba dentro de mi casa, había terminado. Al día siguiente, las trabajadoras sociales me trajeron a Liora. Cuando la vi bajar del coche, con su pequeña mochila de dibujos,
Sentí que el corazón se me reiniciaba. Corrió hacia mí. ¡Abuela! La abracé tan fuerte que temí romperla, inhalando el olor de su pelo. Pero cuando la miré, vi el miedo en sus ojos. Estaba confundida. «¿Mami y papi están muy enojados conmigo, abuela?», me susurró, con la misma vocecita que me había salvado. Me arrodillé frente a ella, tomé su carita entre mis manos. «Mi amor, escúchame bien, nada de esto es tu culpa. Mami y papi están confundidos, tienen que arreglar algunas cosas de adultos, pero tú y yo vamos a estar juntas. Aquí estás a salvo. Y nadie, nunca más, te va a obligar a decir cosas que no sientes. Lo prometo». Me abrazó por el cuello y sentí como su pequeño cuerpo, que había estado tenso como un resorte, se relajaba contra el mío. «Te quiero, abuela», dijo, «y yo a ti, mi Liora, más que a nada en el mundo». Los meses que siguieron no fueron fáciles. Fueron una maraña de burocracia, visitas al psicólogo infantil para Liora y reuniones con la doctora Navarro. Elian e Iris intentaron luchar, por supuesto. Contrataron abogados. En la primera audiencia, Iris intentó su actuación. Lloró, gritó que yo era una vieja manipuladora, que les estaba robando a su hija por despecho. Elian, a su lado, parecía una sombra, un hombre roto y vacío. Pero entonces la doctora Navarro presentó las pruebas. Primero, el chat de El Proyecto Dorado. Luego, los correos al doctor Salinas. Y finalmente, en una sala privada solo con el juez y los servicios sociales, mostraron los videos de Liora. Cuando el juez vio a mi nieta llorando mientras su madre la coaccionaba, el caso se terminó. La cara de Iris, me contaron, se transformó de la ira a la derrota absoluta. Elian ni siquiera levantó la mirada del suelo. La justicia penal fue por otro lado. Iris fue acusada de múltiples cargos: intento de fraude, coacción, abuso psicológico de una menor y falsificación. Elian, en un intento desesperado por salvar algo, testificó en su contra. Admitió el plan, pero culpó a Iris de todo, de la idea, de la presión. Dijo que él solo quería a su madre. Fue patético. Al final, Iris recibió una sentencia de prisión. No larga, pero sí firme. Su arrogancia se desmoronó. Elian, por su cooperación y por no tener antecedentes, recibió libertad condicional y la orden de someterse a terapia psicológica intensiva. También perdió, por supuesto, cualquier derecho parental sobre Liora. El juez fue muy claro. Había sido cómplice pasivo del abuso y había puesto su avaricia por encima del bienestar de su propia hija. Yo no fui a la sentencia penal. No pude. La doctora Navarro me llamó para darme la noticia. Cuando colgué, me senté en la cocina. Elian, mi hijo, un delincuente con libertad condicional. No sentí alegría, sentí un dolor sordo, el dolor de una amputación. Había cortado la parte podrida para salvar el resto de mi vida, pero dolía. Lloré por el niño que había criado, no por el hombre en que se había convertido. Lloré por la familia que había soñado y que ahora estaba hecha cenizas. Pero cuando Liora entró en la cocina y me preguntó por qué lloraba, la senté en mis rodillas. Porque a veces, mi amor, las cosas tristes tienen que terminar para que puedan empezar las cosas buenas. Y las cosas buenas empezaron. Obtuve la custodia permanente de Liora. Mi casa, que se había vuelto una prisión de silencio, volvió a llenarse de vida, de risas de niña, de canciones de dibujos animados, de olor a galletas recién horneadas, esta vez hechas por las dos. Fui al banco y hablé con Ramiro. «Quiero aprender», le dije. «Quiero entender cada céntimo que tengo. No quiero volver a depender de nadie». Tomé un pequeño curso de finanzas para principiantes. Aprendí a manejar mis inversiones, a leer los extractos bancarios. Vendí algunas de las joyas que Elian e Iris me habían hecho comprar, supuestamente como inversión,
Y con ese dinero abrí un fondo universitario real para Liora, uno que solo ella podría tocar. Recuperé el control de mi vida, pieza por pieza. Mi vida ya no era una venganza. Mi vida se había convertido en la redención de Liora. Mi victoria no fue ver a Elian e Iris caer. Mi victoria fue ver a Liora florecer, verla reír sin miedo, verla dibujar soles amarillos brillantes de nuevo, verla dormirse tranquila en mis brazos, sabiendo que estaba segura. Hoy Liora está en el jardín. Tiene casi 6 años. La observo desde la ventana de la cocina mientras intenta enseñarle al perro, Bruno, a sentarse. Se ríe a carcajadas cada vez que el perro, en lugar de sentarse, le lame la cara. Mi casa vuelve a oler a bizcocho de limón. Es una escena sencilla, casi banal, pero para mí es el paraíso. Es la paz que sigue a la guerra. Han pasado 2 años desde ese domingo, desde ese susurro que lo cambió todo. A veces, la vida que tengo ahora se siente tan normal, tan tranquila, que los hechos de aquel proyecto dorado parecen una pesadilla lejana, algo que le pasó a otra mujer, pero sé que me pasó a mí. Y sé que la mujer que soy hoy, la que mira a su nieta desde la cocina, nació de las cenizas de la mujer que fui, aquella Amalia ciega y confiada. Hace unas semanas recibí una carta. Venía del centro donde Elian está haciendo su terapia obligatoria. Su letra, esa letra que yo misma le enseñé a trazar, llenaba 2 páginas. Era una sarta de justificaciones. Iris me presionaba. Las deudas eran enormes. Yo nunca quise hacerte daño, mamá, solo estaba asustado. Y al final, la frase que supongo él creía mágica. Perdóname, mamá, quiero volver a casa, quiero ver a Liora. Leí la carta 2 veces. La primera buscando un atisbo, una sola palabra de arrepentimiento genuino. No la encontré. Él no lamentaba haberme traicionado. Lamentaba haber fracasado en su plan. Lamentaba haber sido descubierto. No pedía perdón por haberme llamado la vieja, ni por haber intentado declararme senil, ni por haber usado a su propia hija. Pedía perdón por las consecuencias. Fui a la chimenea, la que Mateo y yo encendíamos en invierno. Encendí una cerilla y vi cómo el papel se curvaba y se volvía negro. Vi cómo sus palabras, sus mentiras se convertían en ceniza. Y no sentí rabia, no sentí dolor. Sentí liberación. Elian ya no tenía poder sobre mí. Su llave de mamá ya no abría ninguna puerta en mi corazón, porque la verdad es que mi hijo, el que yo conocía, murió mucho antes de esa carta. Murió el día que escribió en ese chat. Tranquila, amor, la vieja confía en mí ciegamente. Hoy entiendo que lo que yo viví no fue venganza. Lo que hice al llamar a la doctora Navarro, al exponer la verdad, no fue un acto de odio, fue un acto de supervivencia, fue justicia, fue el acto de una madre, pero no de la madre de Elian, sino de la abuela de Liora. Tenía que salvarla a ella, y para salvarla a ella, tenía que salvarme a mí primero. Durante 60 años creí que el amor incondicional era mi mayor virtud. Resultó ser mi mayor debilidad. Creí que ser buena madre significaba darlo todo sin preguntar, confiar con los ojos cerrados. ¡Qué error tan terrible! El amor no puede ser una excusa para la ceguera. El amor no puede significar dejar que te anulen, que te falten al respeto, que te roben tu dignidad. Iris fue veneno, sí, pero fue un veneno que mi propio hijo eligió servirme en la copa del cariño. Y eso es lo más difícil de tragar. La traición de un extraño es un golpe. La traición de tu propia sangre es un cáncer. Te come por dentro, te hace dudar de cada recuerdo bueno. ¿Fueron reales todos los te quiero, mamá? ¿O fueron solo ensayos para el proyecto dorado? Hoy he decidido que no importa. El pasado no lo puedo cambiar, pero el presente es mío. Mi verdadera reconstrucción no fue en los juzgados, fue aquí, en esta casa. Fue cuando me senté con Ramiro, el gerente del banco, y le dije,
Enséñame. Fue sentir la vergüenza de no saber qué era un fondo de inversión a mis 60 años, pero tragarme esa vergüenza y aprender. Fue la primera vez que pagué mis impuestos yo sola. Fue la primera vez que le dije no a una petición que no me convenía. Fue recuperar mi voz. Ellos pensaron que vieja era sinónimo de débil y descubrieron demasiado tarde que vieja significa que lo has visto todo, que has sobrevivido a todo y que tu piel, aunque arrugada, es mucho más dura que la de ellos. A veces, la vida te quita todo, te arranca las raíces y te deja a la intemperie, y crees que ese es el final, pero lo que he aprendido es que la fuerza más grande está, precisamente, en seguir adelante con dignidad. La vida puede quitarnos la confianza, el dinero, incluso a la familia que creíamos tener, pero hay algo que nadie puede quitarnos: la capacidad de volver a empezar. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de mi historia, te lo agradezco con toda el alma. Sé que no ha sido un camino fácil de escuchar. A veces la traición duele solo de oírla, incluso cuando no es la nuestra. Pero si me acompañaste hasta este minuto, es porque tú también sabes lo que es caerse, lo que es sentir que el mundo se parte en dos y lo que cuesta encontrar, en medio de todos esos escombros, la fuerza para volver a levantarte. Esta historia, la mía, es una prueba de que nunca es tarde, que no importa si tienes 60, 70 u 80 años, no importa si te llaman vieja o confundida, tu voz importa, tu vida importa. Y por eso este espacio es tan importante para mí y sé que para ti también. Porque aquí no tenemos vergüenza de contar lo que nos duele. Sé que muchas de ustedes que me están escuchando ahora han vivido sus propias batallas, han sentido esa puñalada helada de alguien en quien confiaban ciegamente. Me encantaría leerte. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Cuál fue ese momento, ese susurro que te hizo despertar? ¿Cómo encontraste tú la fuerza para recuperar tu dignidad? Leerlas me da muchísima fuerza. Este canal es exactamente eso. Es un refugio para quienes hemos sufrido, para quienes hemos llorado en silencio, pero que un día decidimos secarnos las lágrimas y seguir de pie. Si te sientes identificada, si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que no se rinden, suscríbete. Es un honor y un placer enorme tenerte aquí conmigo en esta comunidad donde sanamos juntas. Gracias por escucharme.